cómo están? Buenas tardes. A continuación, tengo el gusto de presentar el siguiente Fireside Chat, el cual está titulado Oportunidades infinitas para la industria del futuro, en el cual participan Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, y Eladio González, editor general de la revista Expansión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta entrevista, a esta conversación que voy a tener con Alejandro Preinfalk, que les acaban de presentar justamente para hablar de oportunidades infinitas para la industria del futuro. Pues, como saben, esta es la tercera edición del ITM. La tenemos que realizar así de manera híbrida, por lo tanto, les agradecemos especialmente que estén aquí en persona para acompañarnos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ladio. Un gusto estar aquí y un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros en Siemens, la verdad es que es un tema sumamente apasionante, donde estamos generando un impacto en todo el ecosistema industrial enorme. Así es que muchas gracias por acompañarnos. A ver, justamente hablemos de todo ese impacto que están generando en el ecosistema, porque pues ya son 18 meses en los que estamos viviendo una continua transformación, adaptación a una situación completamente nueva. Explícanos un poco qué es lo que espera Siemens de un momento como este. Mira, la pandemia vino a cambiarnos cómo hacemos las cosas, definitivamente. Antes no estábamos tan acostumbrados a las nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, yo les pregunto a los que estamos acá, ¿quiénes estamos haciendo ahora las reuniones en forma virtual a través de video? O sea, ¿quiénes estamos usando herramientas para juntas a través de video? Levantemos la mano. Gracias. ¿Y quiénes de los que tenemos levantada la estábamos haciendo antes de la pandemia? Pues un poquito, ¿no? Un poquito. Yo creo que es un buen reflejo de lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado con esto nos pasa a nivel personal y nos ha pasado en las empresas también. Cómo operar. Y ha sido todo un reto. Ha sido todo un reto mantener la operación de la industria para que podamos seguir teniendo medicamentos, para que podamos seguir teniendo alimentos, bebidas, en una situación como la pandemia. Y es aquí donde hemos contribuido en mayor forma a que esto siga siendo posible. O sea, tuvimos en los primeros días después de que inició la pandemia un aumento de 500% de las solicitudes de servicio remota de un experto para dar servicio en una planta sin tener que estar en la planta, ¿no? O sea, empezamos con solicitudes también de clientes para conocimiento, o sea, para capacitación en estas nuevas tecnologías. Y tan solo en los primeros 3 meses de cuando empezó la pandemia, digamos a partir de abril del año pasado, tuvimos 30,000 participantes en webinars que nosotros lanzamos sobre tecnologías importantísimas para hacer posible la operación en esta pandemia. Entonces, la verdad es que hemos estado muy activos de la mano con nuestros clientes para ver cómo hacer posible esta transformación digital y hacer viable la operación en esta nueva realidad que tenemos.
Sin duda, la palabra más repetida este año al hablar de negocios ha sido digitalización. Pero claro, de repente todo el mundo dice, quiero digitalizarme, necesito digitalizarme. Pues eso tiene, ¿no? Principalmente tiene un propósito, tiene unos objetivos y luego tiene algunas claves. ¿Nos puedes comentar justamente cómo se transita esta senda de la digitalización? Pues muy buena pregunta, porque cuando hablamos de digitalización, hablamos de trajes a la medida. Es más, yo estoy seguro que si hacemos un diagnóstico de digitalización para cada uno de los que estamos acá hoy, saldríamos con un plan distinto. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de transformación digital, no empezamos hablando de tecnología. Más bien empezamos hablando de los retos del negocio. Y en esto, cada empresa, cada planta, cada industria es distinta. Y entonces lo que sirve a uno no necesariamente sirve al otro en el mismo orden o con el mismo contenido. Aquí lo que hacemos primero es un diagnóstico junto con el cliente de dónde estamos parados hoy, cuáles son esos retos de negocio que queremos mejorar y hasta dónde queremos llegar. Una vez definido esto, entonces sí empezamos a ver cuáles son esas tecnologías que nos pueden habilitar llegar a ese estado futuro y cuáles son los momentos adecuados para ir incorporando estas tecnologías en conjunto con la empresa. Y todo esto se hace de la mano, se hace un trabajo en equipo, por eso hablamos de ecosistema, en donde no lo hacemos solos, lo hacemos con socios de negocio, con integradores, distribuidores, con el mismo cliente final para poder hacer esto una realidad, ¿no? Y aquí hablamos de empresas de todos los giros y de todos los tamaños, o sea, hablamos de empresas grandes, pero también de empresas pequeñas y medianas que también tienen una necesidad de entrar a esta transformación digital. ¿Por qué? Pues porque tenemos retos importantes en presión de costos, tenemos metas que queremos lograr en sustentabilidad. Cada vez la industria necesita ser más ágil para poder fabricar en una forma más flexible productos individualizados, pero de una manera económica. Tenemos requerimientos de calidad, cada vez ir mejorando más, o sea, la tolerancia a fallas es cada vez menor, se requiere una mayor calidad para seguir siendo competitivos como industria mexicana. Requerimientos de eficiencia energética, producir más con menos. Y todos estos son retos que a través de una transformación digital bien planeada podemos atacarlos y podemos hacer un plan integral de cómo llevar a la empresa a ese estado deseado futuro para seguir siendo competitivos, porque hoy no necesariamente competimos con la empresa de al lado, competimos con una empresa al otro lado del mundo y esto requiere un cambio y requiere una visión y justamente eso es lo que estamos trabajando en Siemens. Y ya no compiten, o bueno, quiero decir, ya la cuestión no está entre ser pequeño o ser grande. El grande se come al pequeño, sino muchas veces el rápido se come al más lento y el más adaptable se come al menos adaptable. Hablando de digitalización, pues para muchas empresas este año ha sido una cuestión de vida o muerte, especialmente aquellas a lo mejor más pequeñas, en sectores más tradicionales. Para otras empresas ha supuesto un crecimiento exponencial y hemos visto grandes ganadores a lo largo de este año gracias a todo este cambio en los hábitos del consumidor y en las tendencias de consumo. ¿Nos podrías compartir algunos datos duros que tú tengas de los beneficios que aporta la digitalización? Obviamente, como dices, si cada plan es personalizado, los resultados que uno puede obtener también son distintos, pero en términos generales, ¿cuáles serían, digamos, estos beneficios en dato duro? Bueno, dijiste la palabra clave y es agilidad. Agilidad en hacer las cosas mucho más rápido que antes. Hoy los ciclos de innovación son más cortos, o sea, cada vez más rápido requerimos nuevas versiones, nuevas innovaciones aplicadas y esto requiere que las empresas sean mucho más ágiles.
Un caso específico con una empresa automotriz donde normalmente una nueva línea de soldadura de carrocerías toma 18 meses en instalarse. A través de la simulación de todo el proceso antes de instalarlo en la vida real, en el mundo físico, logramos reducción de 18 a 9 meses. O sea, estamos hablando de la mitad del tiempo. Y este es un caso de Maserati en Italia, que logramos reducir 50% el tiempo en el que le tomaba instalar una nueva línea y tomar el tiempo para tener el coche en el mercado. Y otro ejemplo muy, muy importante que tenemos pues, todos en la mente hoy es el desarrollo récord de las vacunas de COVID. Normalmente el tiempo que tomaba para diseñar, desarrollar una vacuna y fabricarla no era menos de 10 años. Y eso es lo que tenemos en el mercado normalmente. Y con COVID, pues fuimos testigos todos de que el año pasado, en menos de un año, no solo se desarrolló, sino también que se fabricó y se distribuyó la vacuna a nivel mundial. Y esto, pues la pregunta es ¿cómo fue posible? Y justamente, bueno, en Siemens tuvimos la suerte de trabajar con la mayoría de las empresas farmacéuticas, y hay una en especial, que es una empresa alemana que se llama BioNTech, que quisiera referir, que es la que se asoció luego con Pfizer, y es la vacuna de Pfizer que conocemos, que es Pfizer-BioNTech, que fue diseñada por esta empresa alemana, que era una empresa pequeña que estaba enfocada en diseñar tratamientos para el cáncer. Y estábamos trabajando con ellos en Alemania en todo el sistema de documentación y simulación de prototipos, documentación digital y automatización de la línea de producción para tratamiento de cáncer. Y cuando surgió la necesidad de vacuna de COVID con este nivel de urgencia, la empresa decidió cambiar el enfoque y desarrollar la vacuna de COVID. Y el año pasado, con un equipo nuestro técnico, se desarrolló el plan para diseñar la vacuna, evitar la fabricación de las pruebas de prototipos en físico, que hubiera tomado muchísimo tiempo, y hacerlo en forma digital, o sea, simular de muchas variantes posibles de vacuna. ¿Cómo llamas eso? ¿Esos son los gemelos digitales? Exactamente, es el gemelo digital de la vacuna. Lo hicimos virtualmente, no en físico, que hubiera tomado muchísimo tiempo, sino en forma digital. Se descartan muchas opciones en forma rápida y se elige el modelo adecuado para después hacer las pruebas en el mundo físico, pero con mucho ahorro de tiempo. O sea, descartas millones de variantes que no funcionan. Y luego, con ellos mismos, generamos la automatización del proceso para fabricar millones de vacunas requeridas y luego distribuirlas a nivel mundial, y seguimos construyendo con ellos plantas para fabricar más vacunas que se van a requerir. Entonces, es un ejemplo claro de 10 años a menos de un año en algo vital para la humanidad. O sea, estamos generando un impacto tremendo con ejemplos claros, datos duros de para qué sirve todo esto, cuáles son esas oportunidades infinitas de que estamos hablando, y es algo muy real, muy concreto que todos estamos experimentando. Sí, algo también muy impresionante que pasó con lo de la producción de las vacunas, la investigación, todo el proceso que nos llevó a tener vacunas para esta enfermedad que a todos nos pilló por sorpresa, tan desconocida, ¿no? Parecía, fue una colaboración de médicos, de investigadores, de científicos a nivel mundial. Todo eso lo habilitó la tecnología también, y creo que esa es una manera de trabajar que ustedes también tienen en Siemens. Ustedes trabajan en código abierto, que justamente fomenta esa colaboración y esa, digamos, pues que las mejores mentes, ¿no?, puedan aportar a un proyecto, mejorarlo, modificarlo, etcétera. ¿Nos puedes hablar de esta nueva era para la colaboración, ¿no?, que estamos viviendo? Gracias a lo mejor a la pandemia, si es que ha dejado algo bueno, quizás sea esto. Sí, definitivamente. El nombre del juego hoy en día es trabajar en equipo. Y esto tal vez siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. O sea, ahora hablamos de ecosistema,
y eso lo que significa es que dependemos unos de otros para poder hacer este tipo de cosas posibles, como el diseño de la vacuna, como la fábrica del futuro, como manufactura digital, en fin, es tan importante que lo hemos definido como la triple hélice, ¿no? La triple hélice, trabajar en conjunto entre la industria, la academia y el gobierno para desarrollar, por un lado, políticas públicas que fomenten adopción de estas tecnologías, por otro lado, desarrollar el talento, el recurso humano, con las habilidades y los conocimientos que se necesitan para diseñar este tipo de sistemas e implementarlo. Por eso es tan importante trabajar de la mano con las universidades, las escuelas, y poder generar esa curiosidad en los estudiantes para poder seguir aprendiendo de por vida prácticamente. ¿Cuáles de ustedes están en una carrera o estudiando una carrera en este momento? Bueno, pues me gusta ver una buena participación, porque este tipo de eventos se trata de eso, de seguir aprendiendo no solo durante la carrera, sino de por vida. Y eso es parte de lo fascinante de este tema, de que podemos generar impacto el resto de la vida prácticamente, y a un ritmo de cambio muy, muy alto. Entonces yo veo como que la carrera es parte importante del proceso, pero nos enseña a aprender, nos prepara a aprender para el resto de la vida. Y esto es pues un ejemplo de cómo enfocamos este tema para trabajar en equipo y lograr hacer un cambio importante en el desarrollo de la industria, que es tan importante para el país. Sí, el tema de los ecosistemas ahora mismo está constantemente, ¿no? Nos referimos a él constantemente al hablar de negocios como el lugar donde se va a producir la próxima disrupción en los negocios, en los ecosistemas y en las intersecciones, ¿no? En donde un negocio se junta con el otro para crear algo totalmente nuevo. Sin duda es una época de muchas oportunidades, pero también de muchos retos. Pues todavía nos estamos transformando, todavía nos estamos adaptando y todavía no tenemos del todo claridad del final de este camino, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. ¿Qué retos destacarías tú justamente en todo este proceso de transformación digital que estamos viviendo en todas las empresas, en todas las industrias, en todos los tamaños de empresa, pero especialmente en México? ¿Qué retos tenemos todavía aquí para, digamos, conseguir una transformación digital que nos pueda llevar al siguiente nivel? Yo creo que lo más importante es aceptar que lo único constante es el cambio. Y el cambio de diferentes formas. La pandemia nos cambió mucho la forma de hacer las cosas, pero antes de que se acabara la pandemia ya ha empezado otro cambio, y fue la escasez de semiconductores en el mercado. Y entonces ya teníamos dos cambios. Y no sabemos los cambios que nos va a traer todavía el resto de este año, el año entrante o el que sigue. Entonces lo importante es estar ágiles y dispuestos para poder aceptar el cambio y poder sacar más bien provecho de la situación, y tener esa agilidad que se requiere para salir exitoso y más bien fortalecido del cambio. O sea, hemos visto empresas que más bien han salido fortalecidas de la pandemia porque han tenido un enfoque digital. Si vemos, por ejemplo, empresas de comercio electrónico en México y en el mundo, han tenido un crecimiento extraordinario en la pandemia. Si vemos lo mismo en la industrias que han tenido un alto nivel de madurez en proyectos digitales, más bien han salido fortalecidas de la pandemia. Más, nosotros mismos en Siemens, me tocó la semana pasada estar en nuestra planta de automatización en Alemania, donde fabricamos los y estaba hablando con los ingenieros de diseño. Les decía, ¿cómo
cómo afrontan el reto de escasez de semiconductores, porque la planta no para y no ha parado. O sea, fabricamos 17 millones de PLCs o de controladores al año y no para. Sin embargo, hay escasez de semiconductores. Entonces me decían que los ingenieros de investigación y desarrollo están en línea viendo cuál proveedor de qué componente es el que tiene algún retraso y están constantemente buscando alternativas de qué otro proveedor sí tiene o qué otro chip o qué otro concepto sí está disponible para entonces cambiar el diseño del controlador en ese momento, en el gemelo digital, hacer las simulaciones de las pruebas de confiabilidad en forma digital, validar el diseño y automáticamente disparar órdenes de compra a estos nuevos proveedores con nuevos componentes, cambiar la línea de producción, adaptarla para este nuevo tipo de manufactura o el nuevo diseño, y la línea no para por una gran capacidad de adaptación, de flexibilidad, y todo eso pasa en tiempo real. O sea, no se para la línea hasta que se cambia el diseño y pasan semanas, no, es en tiempo real. O sea, la verdad es impresionante cómo sacar provecho de esto y poder ser ágiles y cambiar. Hay que estar constantemente al tiro, ¿no? Exacto. Oye, y vale, ahora ya hemos hablado de toda esta transformación, de toda esta adaptación. Yo creo que estamos como corriendo para no quedar atrás, pero también hay que abrir espacios para hablar de visión a largo plazo, visión de futuro. ¿Cuáles son esas tendencias que a ti más te llaman la atención? ¿Cómo es la industria del futuro para ti? Mira, lo que vemos es un desarrollo acelerado del gemelo digital, o sea, de la fusión entre el mundo virtual y el mundo real. O sea, cada vez vamos a simular más cosas, a diseñar más en software, y con los beneficios que tenemos de ahorro de tiempo, flexibilidad. Entonces vemos esta unión entre el mundo real y el mundo virtual desarrollándose más allá, apoyándose en nuevas tecnologías, como por ejemplo blockchain, para poder tener un sistema de base de datos distribuido, confiable. Vemos en el futuro una fábrica autónoma, o sea, donde las máquinas se hablen entre sí y puedan tomar decisiones. Vemos donde la inteligencia artificial va a tomar cada vez un rol más preponderante en la industria, y con esto hacer los sistemas cada vez más eficientes, más flexibles, una dependencia cada vez más grande de datos, de la información, y para esto se requieren redes de comunicación más robustas, con un alto grado de ciberseguridad, porque es un hecho que cada vez vamos a depender más de los datos y luego sacarle provecho a estos datos, ¿no? Con tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, que lo que hacen es hacer estos datos útiles, ¿no? Porque vemos que por un lado tenemos recursos finitos, o sea, si hablamos de recursos naturales, por ejemplo, pero tenemos datos prácticamente infinitos, y esto bien aprovechado nos abre oportunidades infinitas. ¿Y qué va a pasar con el capital humano? Cuando eso que tú explicas suceda, ¿en qué nos tenemos que transformar nosotros? Y la siguiente pregunta, si quieres, y ya te la enlazo, es: ¿vamos por ese camino en México? ¿Estamos transformando el capital humano a la velocidad que se está transformando la tecnología para que pues una cosa no sustituya a la otra? Sí, buena pregunta, porque la primera impresión que tenemos es que la tecnología está o va a sustituir muchos puestos de trabajo, lo cual hasta cierto punto es cierto, porque vamos a automatizar muchos procesos que hoy son manuales. Sin embargo, se abren muchísimos otros puestos de trabajo con habilidades y conocimientos distintos que van a permitir continuar con este desarrollo.
Entonces, se van a abrir más, se van a reducir algunos, pero en total se abren más oportunidades. ¿Y esto qué implica? Implica, por un lado, sí una reconversión, o sea, tenemos que reaprender muchas cosas, y por eso me gusta ver tantos estudiantes acá hoy presentes, porque por eso hablaba yo de aprendizaje de por vida, porque tenemos que estar abiertos a reinventarnos y a continuar aprendiendo para poder seguir siendo vigentes también, ¿no? Y poder seguir agregando valor a este nuevo entorno en el que estamos. Y esto es un tema prácticamente de por vida. O sea, nosotros, como ejemplo, en nuestra práctica, la fábrica de automatización que les conté hace un momento, que fui la semana pasada en Alemania, tenemos la misma cantidad de empleados, tenemos 1,200 empleados desde hace 30 años que tenemos la planta. ¿No? Empezó en el 90 y la producción se ha multiplicado 14 veces. O sea, hemos incrementado 14 veces la cantidad de producto que hacemos en esa planta, con los mismos 1,200 empleados. Ahora, si las habilidades y conocimientos de estos mismos 1,200 empleados eran los mismos de hace 30 años, seguramente que no. Pero no se han reducido. Y más bien, si vemos estadísticas a nivel industria en general, ha aumentado la cantidad de puestos de trabajo a pesar del nivel de automatización y la incorporación de robots que tenemos en la industria. Entonces, el nivel de empleo más bien sube. Lo vemos nosotros mismos en nuestras operaciones en el país. A pesar, nosotros tenemos 5 plantas, más de 7,000 empleados en México, y predicamos con el ejemplo, digamos, implementando las soluciones de automatización, digitalización en nuestras mismas plantas. Y durante la pandemia tuvimos líneas de negocio que crecieron hasta un 30% por la demanda que tuvimos. No bajamos la plantilla laboral del todo, más bien contratamos 1,500 personas adicionales para soportar nuestras operaciones, a pesar de que cada vez las tenemos más automatizadas, más digitalizadas. O sea, sí se requiere recurso humano calificado con las habilidades que necesita la industria, y esto es pues reforzar el mensaje de la necesidad de seguir aprendiendo y seguir manteniendo esa curiosidad que tenemos el primer día. Oye, y más allá de capacitar a tus colaboradores, como empresa tecnológica que apuesta por la digitalización, ¿cómo apoyas también a la capacitación, al desarrollo pues de los jóvenes, de gente que está aquí, ¿no? Una empresa como Siemens, ¿cómo está apoyando el desarrollo de estas nuevas generaciones en México? Pues de muchas formas. En Siemens estamos convencidos que el desarrollo del talento es crítico para el desarrollo del país y el desarrollo de la industria. Entonces, participamos desde escuelas primarias con la Fundación Siemens en desarrollar habilidades a través de laboratorios de materias STEM que desarrollan la ciencia y la matemática en niños de primaria. Tenemos ya más de 65,000 niños que han pasado por nuestros programas y casi 600 maestros que ya también han sido capacitados. Y luego tenemos en preparatoria técnica el concepto de educación dual, donde fuimos pioneros en México hace 4 años en conjunto con Camexa. Y tenemos ya hoy 170 alumnos que se han graduado en nuestros programas de educación dual, que básicamente es una preparatoria técnica donde en la empresa
hemos visto, yo creo que especialmente en la última década, pero especialmente en el último año y medio, es la necesidad de tener industrias, negocios, empresas mucho más sustentables. ¿Cómo aporta la digitalización justamente a hacernos más sustentables? Bueno, primero es que la sustentabilidad tiene que ser parte de la cultura de la empresa, tiene que estar como parte de las metas estratégicas. Y en Siemens estamos convencidos que no solo es generar impacto con los clientes, sino también predicar con el ejemplo. O sea, nosotros mismos en el país somos una empresa ya cero emisiones desde diciembre del año pasado en cuanto a energía eléctrica, y a nivel global tenemos el compromiso al 2030 de ser una empresa ya también libre de emisiones. Y esto se logra con un convencimiento genuino de que el cambio climático es real y que tenemos que generar un impacto en el medio ambiente positivo. Más de la mitad de todo nuestro portafolio es portafolio sustentable, o sea, lo que hacemos también de proyectos y productos con nuestros clientes también colaboran en varios sentidos a hacer una operación más sustentable. O sea, el punto número uno es digamos que la energía más limpia o más sustentable es la que no se utiliza, y entonces hablamos de eficiencia energética, o sea, producir más con menos, es el primer paso. Luego tenemos soluciones de digitalización para hacer transparente cuánta energía hay en dónde, en qué proceso industrial lo estamos consumiendo, inclusive conectado a la nube, y podemos tener mucha transparencia en cuanto a consumo energético. Y esto es importante porque lo primero que tenemos que hacer para poder controlar es medir, y al tener transparencia en nuestros consumos podemos exactamente identificar a dónde, en qué parte del proceso podemos generar impacto con sistemas más eficientes en cuanto a consumo de energía, ¿no? Y entonces con este tipo de sistemas, y luego también si agregamos la generación distribuida, generación limpia que podemos tener en las instalaciones del mismo cliente, esto hace que tengamos una visión bastante integral de lo que significa sustentabilidad y cómo mejorar las operaciones. Otro elemento clave que tenemos es desarrollar la economía circular, que significa básicamente que no contaminar con los desechos del proceso industrial que normalmente se generan. Entonces aquí lo que hacemos es reciclar, prácticamente primero separar y luego reciclar o enviar a áreas de reciclaje todos los desechos industriales para no generar contaminación ni con emisiones de gases invernadero ni con desperdicios o desechos del proceso de producción. Y esto es lo que se llama la economía circular, en donde prácticamente estamos reciclando pues todas las acciones. Esto también lo tenemos implementado en el país, y estamos viendo una tendencia muy muy importante de la industria en general hacia este tipo de soluciones. Bueno, y además de la sustentabilidad y la economía circular, que pues obviamente van a ser claves para el futuro, no dejamos de escuchar hablar y hablar y hablar del 5G, algo que parece que no va a llegar nunca, pero que es el futuro y que lo va a cambiar todo. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es tu visión con respecto al 5G y cuándo crees que realmente sea una realidad palpable? Claro. Bueno, 5G es un nuevo estándar de comunicación celular inalámbrica. Hoy tenemos prácticamente en el país el 3G, 4G, es lo que vemos en nuestros celulares. Y el 5G es la nueva generación que paulatinamente se está instalando. Y nosotros vemos un impacto muy importante de la aplicación de 5G en la industria. O sea, hablamos del estándar 5G industrial, que es un poco distinto al 5G personal que vamos a tener en algún momento en nuestros celulares.
Y el 5G industrial lo que busca es hacer posible una comunicación eficiente entre máquinas, hablando de la fábrica autónoma del futuro. Y para que esto sea posible necesitas una comunicación pues más veloz, o sea, el estándar 5G en su etapa más avanzada va a tener 20 veces mayor ancho de banda, o sea, más velocidad en la comunicación de datos que el 4G. Entonces, estamos hablando de 20 gigas, cuando 4G podemos llegar a 1 giga. Tenemos una comunicación que tiene que ser de casi en tiempo real, y esto se llama muy baja o ultra baja latencia, o sea que el tiempo de una señal que va y regresa tiene que ser muy baja, porque si en la industria hablamos, por ejemplo, de seguridad, o sea, para seguridad personal, si viene un brazo robot e identifica que hay una persona, la señal tiene que ser inmediata, de que se detenga para no causar un daño a una persona. Entonces, si la latencia es muy alta, pues el robot no se da cuenta que recibe la señal de parar y la persona puede sufrir un accidente. Entonces, es muy importante que sea una comunicación casi en tiempo real o de baja latencia. Y lo otro muy importante del estándar 5G es la confiabilidad. O sea, no se nos puede caer la comunicación porque pasa lo mismo. O sea, puede poner en riesgo a una persona o a un proceso. Tiene que ser una comunicación muy confiable. Entonces, nosotros en Siemens estamos trabajando con los entes globales de normalización y estandarización para definir los criterios clave de cómo tiene que ser un estándar 5G industrial para que sea viable bajo criterios de latencia, de confiabilidad y de velocidad, de ancho de banda también. Y otro punto importante es la densidad. O sea, tenemos que poder tener muchos dispositivos conectados, y entonces hablamos de que podemos tener hasta 1 millón de dispositivos en 100 metros cuadrados, cosa que en el 4G no es posible, porque aquí vamos a hablar de muchos robots, muchas máquinas en un espacio reducido. Entonces, en Siemens estamos siendo pioneros en este esfuerzo que vemos que va a seguir siendo digamos que la base, la columna vertebral para la implementación de digitalización y la fábrica autónoma del futuro. Yo creo que para las empresas ahora mismo, sobre todo aquellas que vienen de sectores más tradicionales, que no han invertido a lo mejor o que no han tenido esa visión a lo largo de los últimos años, todo esto viene de golpe y parecen muchas cosas, parecen demasiadas cosas y retos demasiado inalcanzables. Sin embargo, tú hablas de innovar haciendo más con menos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Hay una fórmula mágica para las empresas que puedan hacer más con menos y puedan ser capaces aún así de innovar? Pues mira, el ciclo de innovación es constante. Yo pienso que en el momento en que entremos en la zona de confort, pues ahí nos morimos. O sea, lo constante tiene que ser el cambio y lo constante tiene que ser el crecimiento y la innovación. Y estarnos cuestionando el status quo permanentemente para seguir mejorando. De otra manera, nos salimos del entorno competitivo global. La discusión sobre qué tecnología es apropiada, si esta tecnología tiene futuro o no, no es tan relevante como plantearnos cuáles son estos retos de negocio que estamos viendo para posteriormente ver cómo los podemos atacar. Y retos de negocio que estamos teniendo es presión de costos, sustentabilidad, flexibilidad, eficiencia energética, hacer más con menos, como dices. O sea, tenemos soluciones en este campo donde hemos logrado reducciones de hasta el 20% de consumo energético, y eso es hacer más con menos. Tenemos ejemplos como nuestra misma planta de automatización en Alemania, que con los mismos 1.200 empleados hemos multiplicado por 14 la cantidad, la producción, el volumen de producción. Eso es hacer más con menos. Y eso lo vemos repetidamente en ejemplos de empresas exitosas que han desarrollado modelos de negocio escalables, donde justamente hacen mucho más con menos recursos. Y para eso necesitamos primero tomar conciencia
de la necesidad de subirnos a la ola de la transformación digital, donde estamos convencidos que el momento es ahora, y hemos tenido incontables ejemplos de los beneficios que esto trae, sobre todo en este último año y medio, y luego tener pues una buena asesoría, y este es el rol en donde nos vemos en Siemens, como socios de negocio de nuestros clientes, para llevar de la mano en todo este proceso de transformación digital a nuestros clientes, analizando su estado, su nivel de madurez en redes de comunicación, en automatización, en digitalización, en electrificación de sus sistemas y cómo poder mejorarlos. Y es aquí donde nosotros, pues con nuestros expertos, ponemos a disposición del mercado toda esta tecnología, pero también la compartimos. Y es aquí donde tenemos todo un programa de capacitación, los webinars que mencionábamos antes, nuestro stand acá en esta misma exposición, donde tenemos una amplia gama de soluciones y de conocimiento para poder compartir con ustedes. Bueno, Alejandro, pues ya nos quedan 2 minutos para terminar esta charla, pero me gustaría cerrar volviendo al inicio, al título de esta plática que acabamos de tener. ¿Por qué decir que la digitalización crea oportunidades infinitas a partir de datos infinitos? Como es el título de este conversatorio. Pues yo soy un apasionado por el conocimiento y las oportunidades que se nos abren, no en el futuro, hoy mismo. Ya no estamos hablando de Industria 4.0 como algo en el futuro. Tal vez eso lo decíamos hace 10 años que se creó el concepto, pero hoy estamos hablando de tecnologías, soluciones que existen en el mercado. Y para nosotros en Siemens es muy, muy importante trabajar en equipo, ser conscientes de nuestro rol de trabajar y generar un impacto positivo en las comunidades, trabajar por la sustentabilidad, y ahí es donde nos referimos a hacer más con menos y aprovechar los recursos finitos que tenemos de una manera cada vez más inteligente para que se nos abran oportunidades infinitas trabajando en equipo y logrando generar impacto. Bueno, buenísimo. Pues nos quedamos con esta última recomendación. Muchísimas gracias, Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens para México, Centroamérica y Caribe. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y pues nos seguimos viendo a lo largo de estos días. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, quien conversó con Eladio González.